Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Bueno, seguimos con la clase número 6 ya del taller de Alfonsina, de dibujo y pintura. Y bueno, vamos a seguir con pintura, ¿no? Justamente como habíamos empezado la clase pasada, para, bueno, continuar un poco esta teoría del color. Habíamos comenzado con el círculo cromático, el que tengo acá atrás mío, ¿sí? Ya muchos alumnos y alumnas me lo han mandado, así que la verdad que increíble cómo han quedado, la prolijidad con la que se manejan y bueno, el entendimiento también de lo que se quiso transmitir con respecto a las gamas de colores que uno puede lograr con los primarios y yendo hasta los terciarios. Y después con el puntillismo y el efecto visual, ¿no? Que uno quería llegar a lograr. Acá atrás teníamos el efecto visual naranja, verde y violeta. Así que, bueno, la idea era un poco empezar a ver esa introducción para poder adentrarnos un poquito más hoy a ver otras teorías, ¿sí? Bueno, tenemos que tener en cuenta que, bueno, el color tiene un montón de gamas, ¿sí? De posibilidades, de valores, depende de nosotros cómo lo mezclemos, ¿sí? A cada color para poder llegar a otro. Teníamos técnicas, ¿no? Para poder trabajar. Después teníamos que seguir algunos pasos, ¿no? Quizás para que nosotros en nuestra pintura, cuando trabajemos con materiales, mantener una prolijidad, una limpieza para que el color no sufra alguna especie de, de modificación, ¿sí? Recuerden que habíamos empezado a trabajar, habíamos presentado los materiales como acuarela, después acrílico y óleo. Nosotros vamos a seguir trabajando con el acrílico, ¿sí? Y bueno, más adelante empezaremos a conocer los otros materiales. Así que por ahora es el acrílico. Con el acrílico teníamos lo que era pincel, lo que era una espátula para poder mezclar, para poder servir los colores, la paleta, donde nosotros vamos a preparar, ¿sí? Dentro de la paleta había un orden, recuerden, primero los primarios, después los que preparábamos secundarios y terciarios y los demás colores. Cada vez que cambiábamos de pincel, de color, limpiar el pincel, limpiar la espátula, quizás tomarnos esos pequeños segundos para poder de alguna manera, bueno, sacar unos buenos colores y que sean lo más exacto posible que nosotros estemos buscando. Bueno, lo prometido es deuda, así que voy a mostrarle artistas referidos y relacionados a estos trabajos que hemos empezado a hacer. Bueno, uno era Julio Leparc. Recuerden que trabajaba mucho los colores primarios, secundarios y terciarios, ¿sí? En forma plena para que se puedan ver bien y vislumbrar, ¿no? Y después era el segundo, Seurat, ¿sí? Francés, que es neoimpresionista, donde vamos a ver una pintura, una obra de él del puntillismo, ¿sí? Una técnica que él fue precursor. Después han seguido otros artistas este camino, ¿sí? Y sería un principio de lo que yo les había dicho, ¿se acuerdan de lo que era la tele, ¿no? Estos tres colores del televisor, era la teoría de que eran todos los colores que después podrían llegar a formarse con el azul, verde y rojo. Bueno, después se formaban todos los demás colores. Ese es el principio de la teoría de la pantalla de un televisor, ¿sí? Si uno lo ve en forma microscópica, ¿sí? Bien acercado. Así que vamos a ver cómo se va deformando la imagen para llegar a esos tres colores. Bueno, de alguna manera fue un visionario Seurat en ver esto y por medio de su técnica puntillista poder ver que la superposición de colores a lo lejos era una cosa y cerca era otra cosa, ¿sí? Como uno cuando se acercaba a sus obras se desarmaba, ahora lo vamos a ver, se desarmaba la figura y cuando se alejaba se volvía a armar de nuevo, ¿sí? Por superposición y bueno, vamos a empezar a verlo. Bueno, vamos a ver primero entonces Julio Leparc, ¿sí? Ahora voy a pasar unas imágenes, ¿sí? A ver, ahí está, perfecto. Bueno, tenemos que tener en cuenta, acá tenemos la primera imagen,
que Julio Leparc, sí, estudió en 1943 en la Escuela Nacional de Bellas Artes, en la Pueyrredón, y después abandonó los estudios, ¿sí? Pero no abandonó el arte, obviamente. Pudo observar mucho los murales que se estaban haciendo en ese momento en Buenos Aires, por medio de Berni, de Castanino, que Castanino lo estuvimos viendo, Spilimbergo y Urruchúa, entre otros, ¿sí? Hay unos muy conocidos en Galería Pacífico, en algún momento los vamos a ver, y bueno, esto lo incentivó de alguna manera a realizar el arte y llegar a intuir, ¿no? Y a la determinación de que aquí la importancia era el espectador en toda obra artística, y más cuando salía a la calle. Así que tenemos una obra de Leparc donde lo que vemos primero son colores primarios, secundarios y terciarios, ¿sí? Tenemos los primarios como el amarillo, el rojo y un azul. Y después tenemos el verde, violetas, y tenemos terciarios porque hay distintos tipos de, no sé, en el ejemplo de los verdes, verdes azulados. Después tenemos en los naranjas, fíjense como los naranjas tenemos tres tipos de naranja. Tenemos naranja, naranja medio y oscuro, que es un naranja rojizo, y se van yendo para los violetas, ¿sí? Al igual que en el verde se va yendo para los azulados. Es la misma teoría de nuestro círculo cromático, pero en lo que sería una obra abstracta, ¿sí? Esto es una obra abstracta, tiene movimiento, ¿sí? Tiene tamaño, empieza desde la izquierda en forma ascendente y ondulada, ¿sí? Y abstracta porque no hay una forma en sí, ¿sí? Se abstrae de la realidad, de algún modelo, de algo que nosotros podamos llegar a determinar en la realidad, pero no, esto se abstrae, se va de la realidad, entonces es una obra tal de la que uno puede romper con todos esos esquemas del realismo, ¿sí? De lo figurativo, de la figura común, como nosotros hacemos, no sé, un modelo con distintos objetos. Bueno, esto lo abstrae, rompe con todo esa teoría. Bueno, recordemos que bueno, Julio Leparc en esta obra y en las que vamos a ver utiliza los colores que creamos en la paleta cromática, en nuestro círculo cromático, ¿sí? Y él lo que va a definirlo, ¿sí? Es el movimiento constante e infinito que él lleva en cada obra que realiza. Tenemos la segunda obra, ¿sí? Seguimos con el movimiento entre idas y venidas, parece una pista, ¿no? También entra en esta obra en juego las figuras geométricas, ¿sí? Figuras geométricas cortadas, dos círculos en forma diagonal, opuestos, ¿sí? Y unidos por un camino del que vemos que empieza y tiene un fin, pero en este caso continúa, ¿sí? No es una línea, no es un camino cerrado, sino que es abierto, tiene un principio y un fin, pero se puede ir para otro lado. Seguimos con el manejo de los colores primarios, secundarios y terciarios. Fíjense, el amarillo para un lado se va para los violetas y para otro se va para los verdes y los azules, ¿sí? Tenemos distintas gamas de colores, ¿sí? Y bueno, es como las mismas mezclas que nosotros llegamos a crear en el círculo cromático. Bueno, acá Julio Leparc lo crea. Fíjense acá, movimiento, trenzado, ¿sí? Ascendencia o descendencia. Y en este caso lo que hace es parte estos colores, ¿sí? De un lado y del otro. ¿Cómo los parte? Bueno, nosotros lo que vamos a ver hoy sí son colores fríos y colores cálidos. Ahora yo después les voy a decir, por un lado, colores cálidos y por la otra trenza, colores fríos. Ya cuando le digo cálidos y fríos, ustedes se darán cuenta justamente que ya el nombre me lo dice, cuáles son los cálidos, lo que me da la sensación de calor, y los fríos, lo que me da sensación de frío, ¿no? De algo casi, no digo sin vida, pero de algo que cuesta, ¿no? Que cuesta tomarlo. Y acá tenemos una trenza en la que parte estas dos partes del círculo cromático. Después les voy a decir
cuál es la partición, ¿sí? Porque en el círculo cromático tenemos una partición de entre fríos y cálidos. Él parte y hace una línea por un lado, otra línea por otro, otra secuencia, ¿sí? Y las hace trenza. Así que tenemos otra obra de Julio aquí. Bueno, tenemos casi como la obra la número 2, pero en este caso los círculos están en forma uno al lado del otro, ¿sí? Enfrentándose y entrelazados. Hay un nudo ahí que se forma, del cual nosotros podemos llegar a marearnos quizás la vista siguiéndolo, pero bueno, sigue con esta teoría de manejar los colores por un lado de la gama de naranjas, de rojizos, hasta llegar a los violetas, y del otro de los amarillos hasta llegar a los verdes, azules. Y la última obra, que personalmente me gusta porque es como un movimiento, esto sí podría ser en ascendencia, sí, tiene la intención de abrirse, ¿no? Parece un fuego artificial de colores. Y lo que tiene una particularidad es, bueno, por un lado tiene, bueno, si lo empezamos a mirar desde abajo, tiene lo que son los amarillos, los naranjas por un lado y amarillos, verdes y azules por el otro, ¿sí? Cuando va ascendiendo estas líneas, ¿sí? De colores, van ensanchándose y, y lo que hace, ¿sí? Es mostrarnos de alguna manera unos círculos que son los complementarios. Complementarios o también podríamos decir los colores que están al lado. A ver, vamos con un ejemplo. Todavía no vimos lo que son colores complementarios, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Pero también tenemos los colores que le siguen, los terciarios. Fíjense en el naranja que está a la izquierda, tenemos un naranja oscuro con un círculo de naranja un poco más claro, ¿sí? Un naranja un poco más yendo a los amarillos. Después tenemos en los amarillos, tenemos violetas, ¿sí? O azules, que son colores que se complementan, son los contrarios pero se complementan, son complementarios. Y por el otro lado tenemos los verdes del lado derecho, con la misma teoría de si tengo un verde, un claro, uno más oscuro, ¿sí? O busca contrarrestar con un color oscuro, un círculo oscuro, contrarrestar con un círculo totalmente claro, complementario, ¿sí? Ahora les voy a decir vamos a aprender lo que es complementario, ¿sí? Así que bueno, estas son las obras de Le Parc. Bueno, les voy a mostrar otra obra, que es esta, es una tarde de domingo. Se llama la obra de Seurat. Seurat, como les dije, un neoimpresionista, precursor del puntillismo, ¿sí? Quizás un visionario, como yo les dije, de la teoría de los televisores, de cómo emitir a partir de puntos, ¿sí? Cómo emitir toda una imagen. Lo que vemos acá es una obra muy conocida, pero la verdad que no tiene desperdicio, ¿sí? Donde cada parte de este cuadro son puntos, ¿sí? Puntos, puntos, puntos. Así que nosotros lo que vemos acá es todo un paisaje de personas aparentemente descansando, mirando hacia el lago, ¿sí? Disfrutando en paz, animales, un poco también de niñez, ¿sí? Y lo que podemos llegar a observar, ¿sí? Es, si uno se pone a ver de forma muy meticulosa, son los puntos. Hay una vibración en la pintura. Cuando yo hablo de vibración es que hay un movimiento constante en la pintura, ¿sí? En todo lo que es la base. Fíjense esa base verde sobre la sombra, la parte de abajo, cómo hay un movimiento, hay puntitos, se vibra la pintura, se mueve constantemente y cambia totalmente de lo que es Julio Lepar. Julio Lepar lo que tenemos son colores planos, primarios, secundarios y terciarios, y acá lo que seguramente Seurat realizó son entre primarios y un montón de gamas más de colores, más de terciarios, y se fue mucho más allá. Pero también hay que tener en cuenta que, a diferencia de Lepard, que es una abstracción, aquí tenemos un impresionismo que también podría llegar a ser una abstracción, ¿sí? Porque cuando nosotros nos vamos a acercar, que ahora tenemos
voy a pasarles una imagen con un plano de este mismo cuadro ampliado, vamos a ver que la figura se desarma. Entonces podríamos decir que cuando nosotros nos acercamos a estas pinturas que son punto por punto, la imagen suele a desarmarse. ¿Por qué? Porque vamos a ver puntos superpuestos, no vamos a ver una imagen, una mujer, un paraguas, un perro. Nosotros necesitamos alejarnos para poder vislumbrar si el objeto que se trató de representar. Y quizás en muchos casos el impresionismo no se representan objetos, sino que es un estallido de color, que eso es otra de las vanguardias que luego veremos, ¿sí? Y no hay objeto en sí figurativo, pero en este caso es un poco de la mezcla de los dos, por eso es un neoimpresionismo, es el nuevo impresionismo, y entonces podemos ver entre una figura cuando está cerca abstracta y cuando estamos alejados figurativo, ¿sí? Vamos a pasar de imagen y esta es la imagen, ¿sí? Tenemos, esta es una imagen, es un detalle, ¿sí? Ampliado de las dos chicas que estaban sentadas ahí en el pasto. Fíjense los puntos, ¿sí? Y no estamos totalmente cerca, fíjense del lado de abajo cómo hay movimiento constante, hay una vibración, ¿sí? El punto mismo genera un movimiento, ¿sí? Que no podemos, no para como los colores de la Park, que son planos y quietos, sino que acá hay constantemente una lluvia, ¿sí? De colores. Fíjense cómo la planta que tiene en la mano la chica, ¿sí? De la derecha, se va desarmando también. Y bueno, esto es más o menos lo que yo les quería comentar con respecto a la superposición de colores del puntillismo y cómo va formándose, ¿sí? En este caso nosotros formamos colores primarios, ¿sí? Y ahora se formaron, ¿sí? Figuras geométricas, figuraciones como en este caso personas, ¿sí? Y objetos. Bueno, buenísimo. Perfecto, bueno, ahí estuvimos viendo un poquito de Le Parc y Seurat, porque estuvimos viendo de alguna manera círculo cromático, y del otro estuvimos viendo puntillismo. Bueno, ahora vamos a pasar con el trabajo, vamos a seguir con pintura, así que bueno, vamos a preparar los materiales, los mismos materiales de la clase pasada para trabajar, así que nos ponemos a trabajar. Bueno, antes que nada quería decirles que bueno, tengo aquí algunos libros, ¿sí? La otra vez estuvimos viendo a Castanino y a Guillermo Rux, ¿sí? Para que bueno, vayan armándose si pueden en algún momento, si ya tienen su propia biblioteca, que nunca viene nada mal cuidar los libros de arte y siempre están a mano para leer un poco la historia, ¿sí? de cada artista y bueno, y nutrirse un poco más de información. Bueno, vamos a preparar los colores, todos los materiales. Ahí vamos. Bueno, acá estamos con el color, con los colores del círculo cromático que habíamos realizado la semana pasada, la clase pasada, ¿sí? Bueno, para ir en orden, lo que tenemos acá, ¿sí? Es el círculo cromático donde tenemos que tener en cuenta distintas como leyes, ¿no? De alguna manera leyes de la pintura, ¿sí? La teoría del color. Para empezar, tenemos una división que yo la generé acá, ¿sí? Fíjense, acá dejé una línea, ¿sí? Trazamos una línea imaginaria hasta la otra punta, tal cual lo hice yo, ¿sí? Que es entre el verde, entre el amarillo y el verde amarillento, ¿sí? Que todavía tengo la duda si es amarillento, que no se dice amarillento, pero era el verde que estaba más cerca de los amarillos, ¿sí? Y trazamos una línea hasta el rojo, ¿sí? Era el violeta rojizo, ¿sí? Y tenemos una clara división, de la cual tenemos, se lo voy a mostrar mejor con la regla para que lo vean, ¿sí? De este lado tenemos colores cálidos, ¿sí? Todos los cálidos, los que me dan la sensación de color, ¿sí? de calor, perdón, ¿sí? Y del otro lado tenemos colores fríos, todos los que me dan la sensación de frío, ¿sí? Cada vez que a nosotros nos digan colores cálidos o fríos, recuerden el círculo cromático, cómo está dividido entre una parte y la otra, ¿sí? Bueno, después,
Otra cosa son los colores complementarios. ¿Cuáles son los colores complementarios? Bueno, aquellos colores que se complementan, ¿sí? Complementan, perdón, con otro color. ¿Sí? Tenemos qué colores secundarios se complementan, ¿sí? Con los primarios. Bueno, vamos a ver. Tenemos colores primarios, teníamos rojo, amarillo y azul. Los tenemos acá. Rojo, amarillo y azul. Bueno, entonces, los colores opuestos, ¿sí? En el círculo cromático son los colores complementarios. Los que se complementan. Los complementarios quiere decir los que se complementan, los que de alguna manera se llevan bien, ¿sí? Se llevan uno bien con el otro, ¿sí? Tenemos, para empezar, el rojo, ¿sí? Está enfrentado con el verde. Estos dos colores, cuando ustedes los ponen uno al lado del otro, ¿sí? Quedan bien a la vista. Unos colores armónicos, ¿sí? Unos colores que visualmente al ojo, ¿sí? Le sienta bien. Después tenemos los colores azules, ¿sí? Los azules enfrentados con los naranjas, o sea, son complementarios. Estos dos colores en forma conjunta, ¿sí? Se complementan. Y después tenemos el amarillo con el violeta, ¿sí? También lo mismo. Al ojo humano, ¿sí? Visualmente se llevan bien. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que sobresaltan estos colores, ¿sí? El amarillo con el violeta sobresaltan, ¿sí? Hay como una vibración de color, hay unos colores, ¿sí? Que uno estando al lado del otro sobresaltan mucho más visualmente, al igual que con el azul y el naranja, y el rojo con el verde, ¿sí? Así que tenemos, por un lado, los colores cálidos con los fríos y después los complementarios. El amarillo se complementa con el violeta, el rojo se complementa con el verde y el naranja se complementa con el azul. ¿Sí? Cuando ustedes les dicen, ¿sí? ¿Cuál es el complementario del naranja? Bueno, el complementario es el color que falta a esa mezcla. En el naranja, ¿cuál es la mezcla? Rojo y amarillo. ¿Qué color está faltando primario? Azul. Bueno, el complementario es el azul. En el violeta, ¿cuál es el complementario? Bueno, ustedes piensen, ¿cómo se hace el violeta? Azul y rojo. Bueno, ¿cuál es el tercer color primario que falta? El amarillo. Listo, ese es el complementario. Y con el verde lo mismo. Azul y amarillo. ¿Cuál está faltando? El rojo. Listo, el rojo es el color que falta es el complementario, es el con el que se lleva bien. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Con un ejercicio que vamos a hacer. Bueno, vamos corriendo esto a un lado, ¿sí? Y lo que tenemos acá, tenemos un espacio donde vamos a trabajar y lo que vamos a trabajar hoy es un poco, les voy a mostrar, ¿sí? Cómo realizamos un degradé, ¿sí? Vamos a poner los colores primarios, ¿sí? Vamos poniendo primero el amarillo, después rojo. Recuerden cada vez, ¿sí? Trabajamos acá, recuerden siempre limpiar la espátula cada vez que la usan. Rojo. Y después limpiamos la espátula, como se debe ahí. Y como último, el azul. De la generación de estos tres, ¿sí? De la mezcla según la mezcla que hagamos, vamos a sacar los secundarios, como vimos la clase pasada. Bueno, recuerden que yo mezclaba con el pincel, cada uno tiene su técnica, ¿sí? Y vamos a empezar con colores cálidos. ¿Pero dónde vamos a pintar? Bueno, ahí está. Vamos a hacer un círculo, ¿sí? Recuerden que si no tienen compás pueden utilizar otros colores, ¿sí? Vamos a hacer un círculo, vamos a hacer uno, vamos a hacer otro círculo, así como está, hicimos el punto acá en el centro, ¿sí? Voy a marcar con un lápiz, en el centro, con la regla, ¿sí? Marcamos el otro punto acá. Entonces, lo que vamos a hacer acá va a ser otro círculo, ¿sí? Vamos a hacer dos círculos, ¿sí?
Entonces, lo que vamos a hacer con esto, bueno, vamos a hacer distintas mezclas. Vamos a jugar un poco con los colores, ¿sí? Vamos a empezar con los cálidos. Recuerden, los cálidos son los de sensación de calor que a mí me da, ¿sí? Tengo acá. Recuerden el rojo cuando lo preparan, muy poco de rojo, porque el rojo es invasivo. Fíjense, ya tengo un naranja, ¿sí? Y vamos a generar un naranja un poco más oscuro, yendo para los rojos en el color primario, ¿sí? Un naranja más rojizo. Mezclamos acá y le echamos un poquito más de naranja. Si ven que todavía está medio claro, y se tiene que diferenciar con el de al lado, ¿eh? Fíjense la diferencia que hay de uno con el otro, ¿sí? Y si quieren, preparan un tercero. Tiramos amarillo y como voy a cambiar de color, limpio el pincel y le tiro. Y le tiro un poco más de rojo. Tengo un tercer naranja, ¿sí? Este es secundario, esto es secundario y estos ya son terciarios, ¿sí? Le tiro un poquito más de rojo y tengo 3 tipos de rojo. Bueno, vamos primero a pintar. Del lado de arriba de este círculo, ¿sí? Vamos a pintar con cálidos, ¿sí? Y del lado de abajo vamos a pintar con fríos. Bueno, teníamos, recuerden, pongo acá el círculo cromático, todo este lado, ¿sí? Era todo cálido. Y del otro lado fríos. Empecemos con los cálidos, ¿sí? Vamos a empezar primero con lo más claro. El más claro de todos estos colores, ¿cuál es? El amarillo, ¿sí? El primario. Y vamos a empezar pintando, ¿sí? De una manera prolija, lo más que se pueda, ¿sí? Recuerden que ustedes son más prolijos que el profe. Y, bueno, empezamos a pintar. Cuando generamos degradé quiere decir pasaje de color. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer algo distinto de lo que hacía Le Parc. Dejar los colores separados, ¿sí? O, como ser en el color, en el círculo cromático, ¿sí? Como vemos la separación de colores. Lo que vamos a hacer ahora es juntar estos colores, que haya un pasaje de color y que no se vea esta diferencia, ¿sí? Bueno, yo quiero pasar de aquí, quiero pasar a los naranjas. Antes de que se seque, ¿sí? Secamos el pincel, antes de que se seque, empezamos a ponerle al lado, ¿sí? Casi pisándolo al color naranja. Secamos y empezamos a mezclar. Fíjense cómo yo voy mezclando. Seco, siempre seco, ¿sí? El pincel en el trapo y ahí generé un degradé. Vamos con el otro color, vamos con el primer terciario. Pongo acá, recuerden, piso un poquito el color anterior, lo piso por arriba, ¿sí? Seco, seco, no lo mojo, empiezo a secar y empiezo a irme hacia arriba. Seco un poquito y bajo, ¿sí? Bajo ahí. Soy yo el que controlo los colores, ¿eh? Seco el color, el pincel, perdón, y ahí lo genera. Y vamos con el segundo secundario. Fíjense ahí, siempre pisando un poquito al principio y después la técnica de empezar a secar el pincel. Sí, ahí, perfecto. Sí, secando y fíjense el degradé que se va formando. Ahora, ¿qué tengo que seguir yo haciendo acá? Y acá ya tengo que empezar a poner rojos. O creo, ¿sí? Si quieren, un tercer terciario, ¿sí? Que tiene que ser mucho más oscuro que que el último que armé, ¿sí? Ahí está, sí, es casi un rojo, pero tiene, ¿sí? Algo de amarillo, así que no es rojo puro. Seguimos, antes de que se seque, ¿sí? Fíjense, ahí cómo vamos. ¿Sí? Fíjense ahí, ¿sí? Seco, y ahí empiezo a mezclar. Seco. Y ahora sí, de este lado ya empezamos con los rojos puros. Rojo puro, pisando un poquitito el color anterior, ¿sí? Rojo puro, seco. Empiezo a secar el pincel y ahí empiezo a mezclar. Y de este lado, del lado de abajo, ya rojo puro. Y lo que podemos hacer de este lado es volver de nuevo a
el último terciario que hice. Terciario ahí, seco, empiezo a hacer así, seco, limpio el pincel, lo limpio y empiezo con el que sigue. Otro terciario, ¿sí? Vamos ahí. ¿Sí? Técnica de secar el pincel y vamos con el último terciario. ¿Sí? Ahí. Y para generar el degradé, secamos y juntamos los colores. Bueno, lo que hicimos acá, de alguna manera, es un pasaje de color. Ya no vemos las líneas divisorias como nosotros veíamos acá en nuestro círculo cromático, ¿sí? Sino que ya vemos el pasaje de color. Bueno, ahora lo que vamos a hacer de este lado, ¿sí? De abajo, vamos a hacer los colores, ¿sí? Los colores, vamos a hacer los fríos, ¿sí? Cálidos, ahora vamos a hacer los fríos, desde la gama de verdes hasta violetas. Bueno, comenzamos. Vamos a tirar un poquito más de amarillo, ¿sí? Para poder generar, para poder crear color verde, ¿sí? Y tenemos el primer verde, recuerden, menos azul, más amarillo, ¿sí? Igual eso después lo van a ir graduando ustedes. El primer verde. Bueno, generamos el primer verde, vamos con el segundo, misma cantidad de amarillo que anteriormente, pero ahora vamos a agregarle un poquito más de azul. ¿Sí? Ahí está. Esto es un poco más oscuro. Si no lo ven oscuro, pueden agarrar un poquito más y lo mezclan, ¿sí? Y una vez que tenemos este color, ¿sí? Quizás se confunde un poco, lo acerco, porque la bandeja es verde, ¿no? Así que no tenemos un fondo que contraste y podamos ver bien el color. Y como último, ¿sí? Como segundo terciario, vamos a tirarle más azul todavía. Uno bien oscuro, ¿sí? Y fíjense que de los azules, ¿sí? Ahí está. Tenemos un tercer verde, ¿sí? Ahora lo hago rápido por el tiempo que tenemos en el video, ¿no? Y fíjense nosotros que de los verdes nos íbamos a los violetas, ¿sí? Verde, teníamos verde con más amarillo, con más azul, y llevamos un violeta por medio de del azul y del rojo. Pero bueno, vamos de a poquito, ¿sí? Vamos con los colores, ¿sí? Los colores fríos. Vamos con un verde de este lado. ¿Sí? Y vamos a generar la técnica del degradé, pasaje de color. Secamos y vamos con el otro verde, un poquito más oscuro, ¿sí? Lo vamos pisando y con la técnica de secar el pincel, ¿sí? Vamos mezclándolo. Secamos pincel y lo mezclamos. Lo mezclamos, ¿sí? Y ahora pasamos con el otro color. Vamos con el otro color, ¿sí? Un poquito más oscuro. Ahí estamos, ¿sí? Y vamos ahí. Perfecto. Bueno, después de este teníamos un azul, el azul puro. Entonces ponemos ahí azul, se me fue acá un poquito. Ponemos azul y técnica de secar el pincel. Se me está aguachentando un poco. Sí, ahora eso lo vamos a corregir. ¿Sí? Ahí está. Azul puro era. Y después del azul le agregamos un poquito de rojo porque yo me acercaba a los violetas, ¿sí? Así que le pongo un poquito de rojo. Poquito de rojo y se me va a empezar a hacer un violeta azulado. Un poquito de rojo. ¿Sí? Seco el pincel. Empiezo a mezclar. Y ahora sí, le agrego más rojo todavía. Que tiene que ser un violeta. Y ahí mezclamos, seco el pincel y mezclo los colores. Bueno, perfecto, ¿sí? No me quedó muy prolijo de este lado, pero bueno. La idea era mostrar, ¿sí? Y si vemos que de acá no hay tanta luz, bueno, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un amarillo,
mucho más claro, ¿sí? Y en vez de ponerle azul, le ponemos de este verde, que ya está aclarado, ¿sí? Y tenemos un verde mucho más claro, que podemos ponerlo acá. Voy a tirarle más amarillo todavía, ¿sí? Y fíjense cómo vamos aclarando ese verde, ¿sí? Para darle más luz. Bueno, tenemos esto. Y del lado, ¿sí? Lo que acabamos de generar acá, ¿sí? Es un degradé. Tenemos pasaje de color, no hay división, y de cálidos. Cálidos. Y de este lado tenemos colores fríos, ¿sí? Con pasaje de color, sin división. Fríos. De los verdes, ¿sí? Hasta los violetas. Perfecto. Bueno, y lo que vamos a hacer de este lado, ¿sí? Del medio, ¿sí? Son los colores complementarios, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había hablado de alguna manera cuáles eran los complementarios? Eran los opuestos, ¿sí? O sea que el azul era complementario del naranja. Entonces lo que podemos hacer acá es buscar, ¿sí? El color azul. Acá tenemos un azul, ¿sí? Y empezar. Tenemos azul con, ¿cuál era el complementario? El naranja. Voy a preparar un poco más de naranja porque me quedé sin naranja, ¿sí? Ahí está, voy a preparar un poquito más de naranja, me quedó muy oscuro, vieron lo que es el rojo invasivo, ¿sí? Y fíjense cómo resalta el color al lado del complementario, ¿sí? Perfecto. Y después tenemos seguimos, hicimos naranja con azul, el amarillo con el violeta, amarillo, amarillo, con violeta. No tenemos violeta preparado, ya lo preparamos, ¿sí? Bueno, tengan en cuenta de tener un poco más ordenado la paleta que yo, ¿sí? Con el violeta al lado, ¿sí? Colores que se complementan y resaltan y sobresaltan, ¿sí? Con el violeta. Y después tenemos como último el verde con el rojo. Tenemos color verde con el rojo. Vamos primero con el rojo. Rojo puro, ¿sí? Con el verde. Vamos con un verde lindo acá. Verde. ¿Sí? Perfecto. Y como último lo que vamos a hacer, ¿sí? Es, ahí está, con el negro, recuerden, acá tengo el negro, ¿sí? Siempre vamos a sobresaltar todos esos colores que tenemos. Esperen que lo voy a marcar bien, ¿sí? Color negro, aquí está. Tenemos. Vamos a dividir los complementarios. Vamos a hacer una división, ¿sí? Con el negro. Vamos a dividir los colores, ¿sí? Perfecto. Y dividimos esto. Dividimos de este lado. Si quieren, esperen a que se sequen los colores. Yo lo estoy haciendo ahora todo seguido. Se me enchastra quizás un poco. Y tenemos ahí. Bueno, perfecto. Teniendo ya por conocido los colores cálidos, ¿sí? Fríos, los complementarios,
el trabajo era el anterior, es el que se tiene que hacer de los dos círculos superpuestos, ¿sí? Y de un lado, del lado de arriba, los colores cálidos, abajo los colores fríos y en el medio los complementarios. Lo que vamos a hacer como trabajo complementario, ¿sí? Va a ser, bueno, estas dos figuras geométricas que nosotros, círculo, dibujamos, ¿sí? Podemos hacer lo mismo, pero en más veces. Fíjense, bueno, yo puedo dibujar distintas opciones. Vamos a hacer algo como hace Julio Leparc, ¿sí? Que superpone figuras geométricas, ¿sí? Tanto rectas como círculos. Yo en este caso les voy a dar un ejemplo de lo que podemos llegar a hacer, ¿sí? Fíjense acá. Tenemos dos colores y acá lo que podemos hacer es, ¿sí? Hacer una circunferencia más chica, ¿sí? Y vamos viendo opciones. Después de acá podemos hacer rectas, ¿sí? Recuerden cómo trabaja Leparc, ¿sí? Que es un claro ejemplo de lo que nosotros podemos llegar a generar, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Generamos rectas, podemos hacer diagonales también, ¿por qué no? Diagonales hasta aquí, ¿sí? Podemos hacer otra recta más que venga de abajo de la diagonal, ¿sí? Rectas paralelas con distintas distancias entre una y otra. Podemos agarrar, hacer otro círculo aquí, ¿sí? Medio círculo. Yo estoy haciendo directamente lo que me sale intuitivamente, ¿eh? ¿Sí? Y vamos generando distintos ritmos, ¿sí? Bueno, lo que puedo hacer con estas figuras geométricas, con esta superposición de figuras geométricas, y podría ser una abstracción, bueno, vamos a trabajar de la misma manera. Todo lo que sea así por bloques, ¿sí? Por ubicaciones, vamos a hacer distintas técnicas. Yo de este lado puedo hacer, ¿sí? De este lado puedo pintar todo lo que son los cálidos. Acá puedo hacer cálidos en degradé. En degradé, ¿sí? Después acá puedo hacer fríos, siempre en degradé, ¿eh? Usen esa técnica, en degradé. Acá puedo hacer de nuevo fríos, ¿por qué no? Cálidos. Aquí puedo hacer, puedo dividir quizás este círculo en dos, y acá puedo hacer colores complementarios. Puedo hacer un violeta, ¿sí? Y acá puedo hacer un amarillo, que son los complementarios. Acá puedo hacer un naranja, ¿sí? Con un azul, ¿sí? Que son los complementarios. Acá puedo de nuevo hacer fríos, si quieren. Si quieren agregarle quizás algún círculo más, podemos agregarle un círculo más acá. Y puedo hacer fríos en degradé, adentro cálidos, ¿sí? Y aquí puedo hacer también colores como los del círculo cromático. Puedo empezar a usar técnicas de la clase pasada. Puedo hacer, aquí puedo hacer naranjas rojizos, ¿sí? Acá puedo hacer violetas azulados. Vayan mezclando. O puedo mezclar también complementarios. Puedo hacer un azul acá con un naranja, después al lado un rojo, ¿sí? Con un verde. Vayan mezclando, ¿sí? Las tres técnicas. Dentro de una abstracción que ustedes generen con figuras geométricas superpuestas, rectas, algo así como maneja Julio Leparc, ustedes van a crear su propia obra y después, ¿sí? Este es el segundo trabajo, el primero es el anterior. Y después van a pintar con la técnica del primer trabajo. Recuerden que el otro habíamos generado degradés y colores complementarios, y acá también van a generar degradés donde ustedes quieran y complementarios, y también van a ser terciarios, primarios y secundarios. Van a hacer una mezcla de todo lo aprendido en la primera clase de pintura, la anterior, y lo aprendido hoy, ¿sí? Así que buenísimo. Suerte con eso. Bueno,
Fue una clase bastante larga, sí, pero valió la pena. Así que bueno, vamos cerrando para que no se extienda más. Y recuerden, lo que aprendimos hoy fueron colores cálidos y fríos y colores complementarios. Recuerden que hay dos trabajitos prácticos. Primero, los dos círculos superpuestos, donde arriba hacemos cálidos, abajo fríos y en el medio complementarios. Y el segundo es un trabajo de figuras geométricas superpuestas, con también rectas, diagonales, a su gusto, ¿sí? También tratando de ver esta obra, ¿sí? Inspirados en la obra de Le Parc. Puede ser con movimiento, como ustedes quieran, pero dentro de esa obra tienen que ustedes después pintarla con colores fríos, cálidos, los complementarios y después con lo visto en el círculo cromático, primarios, secundarios y terciarios. Así que tienen que hacer una mezcla de todo lo que vieron, ¿sí? Así que bueno, como siempre, si llegaron acá, siempre digo lo mismo, vieron todo el video, así que bueno, estaré en contacto con ustedes, me van mostrando sus trabajos, obviamente, y bueno, espero que les haya gustado. Recuerden ver un poco de la obra del puntillismo, ¿sí? De Seurat, y después de la abstracción que genera con los colores nosotros que ya vimos de Julio Le Parc, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias, nos vemos la clase que viene y bueno, suerte con esos trabajitos. Chau, chau.